Meditemos este día sábado dedicado a la Virgen María siempre, pues cómo la salvación no viene de nuestra eficacia, de nuestros logros, de nuestros éxitos, ni siquiera de nuestra voluntad, sino que la salvación es un don completamente gratuito de parte de Dios. Solamente hay que saber recibir este don. Hacemos todo lo que podemos de nuestra parte, claro que sí, pero sabiendo que en definitiva todo está en manos de Dios. No somos autosuficientes, sino dependientes, pero dependientes no de una ideología que nos somete, sino de un Padre que nos ama. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto del capítulo 13 de Mateo, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida, con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Con estas parábolas el Señor nos enseña a hacer la lección divina. En diálogo con el Señor, ¿sí? Ir sabiendo, pues, preparar nuestro terreno para que la palabra pues entre por nuestros oídos, sea asimilada, comida en nuestra mente, entendida, comprendida, baje a nuestro corazón, esa misma palabra sea querida, sea amada, y nos dejemos amar por ella y transformar no solamente nuestra mente, sino sobre todo nuestro afecto hacia ella, y así que suba nuestra boca para poderla proclamar y lleve nuestros brazos y nuestros pies a anunciarla a todas las gentes. Esto es la lección divina, y no es fácil. Escuchar quizás sí, entender un poquito menos, pero llevar hasta la raíz de nuestra vida, eso requiere un ejercicio constante. Mateo, al exponer las parábolas que vamos meditando, lo que pretende es quitar el velo de los misterios del reino y manifestar a los sencillos. Pero al mismo tiempo pone ese velo a los inteligentes y sabios, es decir, a la gente autosuficiente y soberbia, a la gente que solamente busca quizás a Dios por algún tipo de interés o por curiosidad. El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, es privilegiada al poder comprender los misterios del reino. Aún más, Mateo considera a la misma Iglesia como semilla, como ese germen, signo e instrumento del reino. Es de este modo como la Iglesia está al servicio del reino, siendo germen, anticipando en comunidades, parroquias, familias concretas, porque cada familia es una iglesia en pequeñito, llamada a comprender los misterios del reino, compartirlos y ponerlos en práctica. No es una cuestión la lección divina individual o intimista, sino que también es colectiva, es social, es para ser vivida una auténtica lectio divina en la educación de los hijos en la fe o en el mismo matrimonio. Paganos buscaban sabiduría,
judíos buscaban milagros. El hambre de Dios que tiene nuestro pueblo se ve tentado por una oferta masiva, ¿no?, de ideologías que presentan la religión también como un mero artículo de consumo. Y van con acciones proselitistas, ganando adeptos, y proponen una ideología que imponen o una fe individualista, carente de compromiso social. El reino de los cielos ciertamente se presenta en medio de voluntades libres, orientadas muy a menudo a la malicia, al pecado, a la distorsión del bien y del mal. Y no lo vemos solo en los demás, sino que lo descubrimos en nosotros mismos cada día. En este mundo la semilla, que es la palabra encarnada en cada uno de nosotros, va creciendo por una fuerza que tiene en sí misma, porque es la persona de Jesús, en definitiva. Y ésta tiene paciencia y respeta nuestros procesos. Esto es, ese itinerario de apertura en la voluntad y sometimiento de nuestra libertad. Se nos invita entonces a no caer en extremos. Ni ese optimismo exacerbado en el mundo, como esperando una salvación ya aquí y ahora espectacular, ni ese pesimismo exagerado que nos lleve a cruzarnos de brazos ante la realidad en el tiempo, esperando un futuro extramundano. No vayamos a creer que todo depende absolutamente de nosotros o absolutamente de Dios. El crecimiento del reino de Dios llega en un proceso de diálogo, de relación, de oración, de comunión. Porque así el Señor lo ha querido. En la medida que se acoge la palabra en la historia de la humanidad, en mi historia personal, en tu historia como familia, en respeto absoluto de la voluntad humana y propia, de la autonomía del mismo mundo, esta palabra irá transformando estructuras de pecado en fraternidad y en comunión con Dios. Solo hay que esperar con paciencia, entendiendo que, en definitiva, todo está en manos de Dios. Nuestra labor es ir rindiendo voluntades a Dios. Es en lo más insignificante de cada día, en un acto de voluntad rendida hacia Dios, pequeñas obras de libertad para amar. Ahí vemos signos del reino, trocitos del reino, que por pequeños que parezcan, el fruto será abundante. Y es que ya el mismo San Pablo pues lo confirma. Hemos sido salvados, ya, sí, pero en esperanza. Y la realidad definitiva del reino no se dará hasta el final de los tiempos. Será Dios mismo quien abrirá el tiempo de la justicia definitiva, separando lo puro de lo impuro, pues nada impuro puede entrar en el reino. Pero Jesús nos advierte que no podemos adelantarnos al tiempo de Dios. Nuestro tiempo hoy es de misericordia, es decir, de paciencia en la espera. Jesús nos advierte que no podemos tomar el lugar de Dios en cuanto al juicio. La oración cristiana consiste no precisamente en pedir a Dios la solución de nuestros problemas, muchas veces considerados superficiales, sino pedir amar gratuitamente como Cristo nos ha amado, muriendo al pecado y viviendo para Dios. Nuestra esperanza, nuestra gran esperanza, relativiza todas y cada una de las metas alcanzadas por el hombre y por la historia, ¿no? Los éxitos del hombre, de la historia, quedan relativizados ante nuestra gran esperanza, que siempre va mucho más allá. Porque todo este mundo y las cosas de esta tierra son realidades penúltimas, realidades temporales para ser ordenadas hacia una realidad última y definitiva. Como nos hace ver la parábola de la cizaña, ¿verdad? Nuestra salvación no viene de nuestros logros, sino de Dios. Por eso, nuestra vocación en el tiempo es una actitud de espera orante, actitud de apertura, nunca de cerrazón en el mundo y en sus cosas. Pero esto no significa, como decíamos,
cruzarnos de brazos ante nuestra historia. Contemplemos en este sábado junto a la Virgen María a Jesús en medio de nuestra parroquia, en medio de nuestra familia.